abogado del diablo es una inquietante exploración de los límites de la ambición y la estética a través de un enfoque único que combina el drama legal y el horror sobrenatural. La trama sigue a Kevin Lomax, un abogado exitoso interpretado por Keanu Reeves, quien es invitado a unirse a una prestigiosa firma de abogados en Nueva York. Ahí trabaja bajo la influencia del carismático y misterioso líder de la firma, John Milton, interpretado por Al Pacino. Mientras Kevin y su esposa Mary Ann se establecen en una nueva vida, extraños eventos comienzan a amenazar su estabilidad y el joven abogado pronto se verá inmerso en un juego de manipulación y poder. Con un elenco estelar y temas profundos sobre la moralidad y la tentación, el abogado del diablo presenta una reflexión oscura sobre las consecuencias de perseguir el éxito a cualquier costo. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. Al inicio de la película conocemos a Kevin Lomax, un talentoso abogado de la ciudad de Gainesville. A pesar de su juventud, Kevin tiene una impresionante reputación, con una racha ininterrumpida de juicios ganados. La primera vez que lo vemos, Kevin está defendiendo a un profesor acusado de abuso infantil. Inicialmente, Kevin cree en la inocencia de su cliente, pero pronto se da cuenta de la verdad. Metió su mano dentro de mi blusa. Al observar a su cliente disfrutando del relato de la víctima, entiende que el hombre es culpable. Esta revelación pone a Kevin en una encrucijada moral. ¿Hay posibilidad de un receso, señoría? Kevin toma un receso para reflexionar en el baño, enfrentándose a un dilema. Definitivamente me engañaste. ¿Hacer lo correcto o preservar su impecable reputación? Finalmente decide continuar el juicio, eligiendo su carrera sobre su ética. ¿No es por eso que te pidió que te quedaras después de clase? Demuestra su habilidad como abogado al desestimar las acusaciones y convencer al jurado de la inocencia de su cliente. No más preguntas, señoría. El juicio culmina con una victoria más para Kevin, reafirmando su prestigio en Gainesville. Esa noche, Kevin celebra su triunfo en un bar con su esposa Mary Ann y algunos amigos. Brindo por eso. Mientras disfruta de la noche y la compañía, se toma un momento para ir al baño, donde un hombre llamado Lemon lo aborda. Lemon le ofrece un trabajo en una firma de abogados en Nueva York, invitándolo a seleccionar al jurado para un juicio. Aunque al principio duda, Kevin acepta la oferta al ver el generoso pago que recibiría solo por ese trabajo. Por la cantidad de... véalo usted. Poco después, Kevin se despide de su madre en una iglesia del condado, un lugar donde ella pasaba mucho tiempo debido a su profunda devoción religiosa. Deséame suerte. Buena suerte. Con el apoyo de su esposa, Kevin parte hacia Nueva York, aceptando el encargo temporal de seleccionar un jurado. En el tribunal demuestra su intuición y habilidad adquirida como abogado, destacando en la elección del jurado ideal para el caso. Deséchalo. Sin embargo, tras salir de la corte, un hombre misterioso lo observa desde lejos, una escena que cobra significado solo días después. Al ganar el juicio, Kevin recibe una oferta para unirse permanentemente a la prestigiosa firma de abogados. Es aquí donde se cruza con una enigmática mujer que llama su atención, aunque ella lo ignora. Además, conoce a John Milton, John Milton. el líder de la firma, quien resulta ser el mismo hombre que lo observaba días antes. John invita a Kevin a una conversa en la azotea del edificio, donde charlan sobre temas personales, incluyendo la relación de Kevin con su madre, quien lo crió solo tras la muerte de su padre. Pienso que en ningún lugar es fácil. Milton le hace una propuesta formal para trabajar en su firma ¿Estamos negociando? y Kevin acepta el puesto. ¿Y del dinero cuándo hablamos? ¡Dinero! Como parte del acuerdo, la firma le ofrece a Kevin y Mary Ann un lujoso departamento en un edificio propiedad de la empresa, donde residen sus miembros y empleados más destacados. En el penthouse reside John Milton, cuyo poder e influencia parecen permear todos los aspectos de esta nueva vida de Kevin en Nueva York. Al día siguiente, Kevin conoce a los miembros de la firma y descubre que la misteriosa mujer que le cautivó se llama Cristabella. Poco después, recibe su primer caso, en el cual debe defender a Moyes, acusado de matar ilegalmente a una cabra, un acto considerado maltrato animal. Es un caso sobre el Código de Salud y está perdido. Kevin se dirige a la humilde y extraña vivienda de Moyes, ubicado en un barrio deteriorado, y descubre que el hombre vive bajo tierra en una casa llena de veladoras y esculturas religiosas, símbolos de sus profundas creencias. Señor Moyes. Moyes es un hombre muy rico. Al saber que Kevin será su abogado, Moyes saca una lengua de cabra de su refrigerador y, en un acto ritual, la cubre de clavos, afirmando que esta ayudará a que el abogado contrario no diga nada durante el juicio. Kevin se muestra escéptico y no le da demasiada importancia a este peculiar ritual. Mientras tanto, Mary Ann, la esposa de Kevin, comienza a socializar con la esposa de Lemon, uno de los socios de la firma. Esta mujer muestra actitudes extrañas y manipuladoras, dejando a entrever una actitud indiferente
ambivalente hacia su esposo y revelando que solo disfruta de su dinero, sin importar su ausencia. No puedes criar. Mary Ann empieza a percibir un ambiente incómodo y enrarecido en su nuevo entorno social. Al día siguiente, en el juicio de Moyes, Kevin logra ganar el caso argumentando que el acto con la cabra formaba parte de sus prácticas religiosas, exigiendo respeto hacia las creencias de su cliente. Curiosamente, el abogado contrario sufre una intensa tos que le impide argumentar, Está bien, basta. facilitando el triunfo de Kevin. Exacto, señoría. Caso. Gracias a este logro, Kevin se gana la admiración de John Milton, Kevin, ¿qué puedo decir? quien lo invita a dar un paseo tras el juicio. Durante la caminata, John le da varios consejos sobre su carrera y muestra una habilidad sorprendente para hablar chino, que utiliza para conversar fluidamente con un vendedor de relojes. ¡Nunca pierde, como tú! Esa noche, Kevin y Mary Ann asisten a una lujosa fiesta llena de personajes influyentes. Prométeme que no vas a dejarme sola en la fiesta. Sin embargo, al llegar, ambos toman caminos diferentes y Mary se encuentra conversando con John. ¿Acaso no te gusta? No. Durante la charla, John le hace varios cumplidos y sugiere un cambio en su cabello, insinuando que le haría lucir aún más hermosa. Hazlo, a ver qué sucede. ¿Ahora aquí? Mientras tanto, Kevin se dirige a la terraza, donde se encuentra con Cristabella. Ella le pregunta si su esposa es celosa, mostrando cierto interés en su relación. Suena divertido. Justo en ese momento, John aparece y le informa a Kevin que necesitan reunirse en su casa y que un cliente importante, Alexander, ha sido acusado de asesinar a su esposa después de que los cuerpos fueran hallados en su hogar. Y me quedo con Kevin sin pensarlo. Reconociendo la magnitud del caso y la oportunidad de avance en su carrera, Kevin acepta sin dudarlo, ¿Vas a pelear por esto o no? sin recordar su promesa a Mary. Más tarde, cuando finalmente regresa a casa, Mary está molesta con él por haberla dejado sola durante la fiesta. Como resultado, lo deja fuera de la habitación, Vete al diablo y puedes dormir en el maldito sofá. dejando ver el impacto de su nuevo estilo de vida en su relación. A la mañana siguiente, Kevin se reúne con Alexander para discutir los detalles del caso, informándole que será su abogado defensor. No asesiné a nadie. Es una pesadilla. Mientras tanto, Mary sale de compras con las esposas de otros abogados de la firma. En una tienda, Mary se siente incómoda y de repente una de las mujeres cambia su rostro, deformándose hasta parecer una criatura demoníaca. Desbordada por el miedo, Mary huye de la tienda. Al contarle lo sucedido a Kevin, le confiesa que no se siente a gusto con ese entorno. Kevin, restando importancia a la situación, le responde que no puede abandonar la oportunidad profesional que tiene, lo que provoca una discusión entre ambos. En un intento de calmarla, Kevin propone tener un hijo, ¿Tengamos un bebé? lo que lleva a un beso entre ellos. Sin embargo, en ese momento, Kevin comienza a alucinar, confundiendo a Mary con Crisabella, lo que lo lleva a un comportamiento agresivo. Mary, aterrada, le ruega que pare, reconociendo que algo extraño está sucediendo con él. Esa misma noche, la madre de Kevin llega a visitarlos y, al encontrarse con John, Cristabella y Giselle en un vestíbulo, queda sorprendida, aunque no ofrece explicaciones. Buenas noches. Buenas noches. Más tarde, John invita a Kevin a una pelea de boxeo, donde un hombre desconocido lo amenaza, ¡Gisela! ¡Tu esposa! revelando una inquietante información sobre su esposa. Chico, están ahí con la pipa fumando crack. Tras la pelea, John y Kevin van a un club nocturno donde John disfruta de la compañía de varias mujeres, mientras Kevin opta por unas copas pensando en su esposa, que aún está molesta por haberla dejado sola. Esa misma noche, Mary tiene una aterradora visión. Al despertar, ve en una habitación a un niño sentado en el suelo, jugando con lo que parecen ser sus ovarios. Horrorizada, Mary descubre que su vestido está manchado de sangre, una experiencia que la dejará profundamente aterrada y vulnerable. A la mañana siguiente, Mary, completamente traumatizada, le cuenta a Kevin sobre la visión aterradora que tuvo en la noche anterior. Le confiesa además que fue al médico y que le informaron que no puede tener hijos. Mary Ann, fue una pesadilla, no sucedió. Sin embargo, Kevin, atrapado en la presión del caso en el que trabaja, termina dejándola sola una vez más debido a una emergencia relacionada con su cliente, Alexander. Al reunirse con él, Kevin descubre que Alexander estaba engañando a su esposa con un asistente, Melissa, mi asistente. lo cual podría ser favorable, ya que la noche del asesinato Alexander estaba ausente por ese motivo, fortaleciendo su coartada. En la primera audiencia, Kevin comienza a investigar pruebas para demostrar la inocencia de su cliente. Al día siguiente, Eddie, un socio de la firma, lo confronta en la calle para reclamarle, mencionando que el nombre de Kevin aparece en documentos de la empresa. No sé de qué estás hablando. Kevin decide confrontar a John al respecto y contarle lo sucedido. Durante su conversación, John se muestra visiblemente molesto. Soy yo. Localicen a Eddie Barzun. Es
es una emergencia. Al mismo tiempo, vemos como Eddie, que camina solo por la calle, es atacado por un par de vagabundos que intentan robarle. Él intenta resistirse, pero finalmente es asesinado cuando lo golpean brutalmente con 2 ramas. Kevin queda impactado al enterarse de la muerte de Eddie, a quien había visto apenas minutos antes. Paralelamente, al interrogar al asistente de Alexander, descubre que Alexander no había engañado realmente a su esposa con ella. Todo había sido un montaje para mantener su coartada. Esto lleva a Kevin a enfrentarse a John, confesándole que esta es una encrucijada ética, ahora que sabe que Alexander es culpable. Sin embargo, ante la presión, Kevin decide seguir con el caso. Asesinó a esas personas. Te respaldaré de cualquier forma. El día del juicio, John aparece en la sala y Kevin realiza una defensa apasionada utilizando la falsa narrativa del engaño para demostrar la inocencia de Alexander. Su argumento convence al jurado y finalmente gana el caso, lo cual despierta una gran admiración de John. Después de la victoria, Kevin se apresura a regresar a casa para ver a Mary, pero el portero le informa que ella está en una iglesia cercana. Kevin la encuentra allí, sentada en una banca, envuelta con un cobertor y profundamente trastornada. Mary le cuenta que John había entrado en su departamento y abusado de ella. No lo sé, no pude detenerlo. Algo que Kevin no puede aceptar, pues había estado con John en el juicio minutos antes. Frustrado, Kevin duda de su esposa, argumentando que su afirmación es imposible. Sin embargo, al quitarse el cobertor, Mary revela múltiples cortes y arañazos en su cuerpo, similares a marcas de garras, dejando a Kevin conmocionado. Conmovido pero sin comprender plenamente, Kevin asume que Mary se ha autoinfligido esas heridas y decide internarla en un hospital psiquiátrico, creyendo que es la mejor forma de que reciba ayuda profesional. Es el dinero de sangre, Kevin. Al día siguiente, Kevin asiste solo al funeral de Eddie en una iglesia, donde se encuentra con sus colegas y personas cercanas a la firma. Durante la ceremonia, nota el comportamiento extraño y hostil de los asistentes, lo que lo hace sentirse incómodo. Finalmente decide salir. Afuera se encuentra con un detective a quien le revela sus sospechas sobre los procesos legales dentro de la firma. Solo quería hacerle unas preguntas sobre Eddie extraoficialmente. Mientras conversan, John observa las imágenes del funeral desde un monitor, mostrando un control inquietante sobre la situación. Con una calma perturbadora, mete su mano en el agua bendita, que comienza a evaporarse. Justo entonces, un automóvil atropella al detective, sugiriendo que John estuvo involucrado. Kevin, horrorizado, se dirige al hospital para ver a Mary, donde descubre que su madre la está cuidando. En ese momento, su madre le confiesa que su padre no murió y revela que John es idéntico a él, alguien que ella conoció años atrás en Nueva York. Pude haberte dicho la verdad. Mientras tanto, una compañera de Kevin intenta consolar a Mary, mostrándole un espejo. Vamos, mira. Al mirarse, Mary ve su rostro deformado, similar al de un demonio. Desesperada, golpea a su compañera y se encierra en la habitación. Agobiada por el trauma, se corta el cuello con un fragmento de espejo, siendo llevada de urgencias al hospital. Allí su madre termina de confesarle toda la verdad. Hace años, ella estuvo en Nueva York, conoció a un hombre, un mesero que se convirtió en el padre de Kevin. Ese hombre es John, lo cual confirma el horror de que John es, Él es tu padre. en efecto, su verdadero padre. Tengo que irme. Determinado, Kevin se dirige a la casa de John para enfrentarlo. Mientras camina, se percata de que las calles están desiertas, como si el tiempo se hubiera detenido. Al llegar, ambos comienzan una intensa discusión en la que John admite que realmente abusó de Mary. ¿Qué le hiciste a mi esposa? Y, sin inmutarse, soporta los disparos de Kevin, que resultan inútiles. John revela que él es Satanás y deja claro que todo lo ocurrido fue consecuencia de sus propias decisiones. Le reprocha a Kevin haber priorizado su carrera y defender a personas culpables, sacrificando así su moralidad y bienestar de su esposa. John le revela a Kevin que Cristabella es su media hermana y le ofrece una vida llena de poder y placer, proponiéndole tener un hijo con ella para dar paso al nacimiento del anticristo. Está ovulando. El anticristo. Lo hace de manera sugerente, presentando la idea como la posibilidad de formar una familia perfecta, una familia que estaría más allá de los límites humanos. Kevin, tentado por la oferta, termina cediendo al beso de Cristabella, pero justo cuando las cosas parecen escalar, se dispara en la cabeza, frustrando los planes de su padre. Este acto de desesperación deja a John furioso y al mostrar su verdadera forma, se revela idéntico a Kevin. En un ataque de rabia, John acaba con la vida de su propia hija. Extrañamente, Kevin se encuentra nuevamente en el baño de los juzgados, en el mismo lugar donde comenzó todo. Esta vez está a punto de defender al maestro que había abusado de su alumna. Sin embargo, tras haber vivido el infierno de su vida, Kevin decide hacer lo correcto y abandona el caso, algo que cambia el curso de los eventos. Aunque pierde el juicio, un reportero amigo suyo le pide una exclusiva sobre su decisión. Kevin accede, sin saber que este reportero es en realidad su padre, dejando abierta la posibilidad de que la historia se repita, pero de una manera diferente.
Y bien, ¿te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.